encuentran 17 entierros de la época prehispánica, en Xochimilco. Arqueólogos del Instituto Nacional de Arqueología e Historia corroboraron la existencia de 17 entierros prehispánicos en un predio del barrio San Pedro Tlalnáhuac, en Xochimilco. Los restos indican la transición paulatina de la práctica funeraria indígena a la era cristiana de la conquista de México. En un predio del barrio San Pedro Tlalnáhuac, arqueólogos del INAH han corroborado la existencia de osamentas que van del periodo posclásico temprano al siglo XIX. El periodo posclásico temprano comprende del año 900 al año 1350 después de Cristo. Los hallazgos manifiestan la modificación constante del terreno para el control del agua, la costumbre y vocación a la agricultura de sus habitantes prehispánicos, y el uso del patio como espacio funerario. Capa por capa, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH han ido revelando los últimos 7 siglos antes de la conquista española, mostrando una vivienda xochimilca de aquella época. Como sucedió y sigue ocurriendo en ciertas zonas de la Ciudad de México, los vestigios demuestran los esfuerzos de sus habitantes tempranos por evitar la inundación de sus hogares. Asimismo, el descubrimiento de, por lo menos, 17 entierros, indica la transición paulatina de la práctica funeraria mesoamericana a la cristiana, venida tras la conquista. Los especialistas de la Dirección de Salvamento Arqueológico, del INAH, llevan 3 meses buscando en el subsuelo de un predio de 630 metros cuadrados, localizado en las inmediaciones del Centro Deportivo, Xochimilco, llamado localmente La Deportiva. La intervención en el sitio, donde se proyecta la construcción de un local comercial, fue necesaria debido al alto potencial arqueológico del lugar, el cual forma parte de la poligonal declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, así como de la zona de monumentos históricos de la Alcaldía Xochimilco. La coordinadora del salvamento arqueológico, Mara Abigail Becerra Amezcua, y sus colegas Hussein Amador Palacios y Arely Recoba Guarneros, han constatado que los sucesivos moradores realizaron escasos cambios a las estructuras de una casa ubicada en el barrio San Pedro Tlalnáhuac, manteniendo prácticamente la misma disposición espacial, desde el periodo posclásico temprano que va del año 900 al año 1300 a.C. A ese periodo, coincidente con el poderío Culhuá en la Cuenca de México, también referido como Complejo Azteca I, corresponde el contexto más antiguo, registrado a más de 2 metros de profundidad, explica Mara Becerra. Diversos vestigios en las capas arcillosas del subsuelo, bentonitas, con alta capacidad de absorción, evidenciaron la intención de los viejos habitantes por mejorar el terreno natural, cuya función debió dirigirse hacia el control de las aguas del lago Somero, y mantenimiento de las áreas chinamperas. Esto, para el cultivo y recuperación de los recursos lacustres, que aprovecharon para el autoconsumo local. La capa superior inmediata, detectada por los arqueólogos, corresponde al periodo posclásico tardío que va del año 1350 al año 1521 después de Cristo, del que se conservan los restos de 2 casas, al norte y al sur del terreno, elaborados con muros de piedra y adobe, pisos y apisonados sólidos, y de buena calidad, así como un tlecuili o fogón, una especie de fogata rudimentaria para cocinar, asociado a un cuarto, que posiblemente era la cocina del lugar. La arqueóloga comenta que el registro de materiales cerámicos y materiales tallados de piedra, o materiales líticos en la excavación, indica que durante esa época, parte de la vivienda estuvo destinada a actividades cotidianas referentes al aprovechamiento del entorno lacustre y chinampero. Cabe recordar que Xochimilco fue un asentamiento del extrarradio, sujeto al Estado mexica, al cual proveía de productos agrícolas y otros bienes al Imperio Azteca. También se registró una variedad de objetos colocados provisionalmente como muros de contención, y una construcción parecida a un dique, para redireccionar el agua con cajones de relleno, pequeñas plataformas, y un levantamiento de pisos continuos en forma de escalón, colocados para nivelar los espacios por las constantes inundaciones de la zona, resultado de su ubicación, a pie de monte, y de su cercanía a la ribera del lago de Xochimilco. Aunque no se ha determinado la extensión total de los conjuntos habitacionales, pues estos se prolongan a los predios contiguos, el hecho de que varios de los espacios
hayan mantenido la misma función hasta el siglo XIX, permitió explorar con libertad lo que fuera el patio, un área abierta donde se han registrado interesantes hallazgos. En el patio, el cual servía de conexión entre las dos viviendas, se han localizado hasta el momento 17 entierros, destacando los restos de un individuo adulto, al que le fue ofrendado un besote de obsidiana, un objeto que solo era portado a las personas de alto rango, en la época prehispánica, y una vasija de losa bruñida, del tipo Texcoco, lo que indica que el personaje contaba con cierto estatus social, o por lo menos, dentro de la familia, o localidad. Sobre los entierros, los arqueólogos Mara Becerra y Hussein Amador comentan que la mayoría datan del posclásico tardío, pero también hay del periodo colonial temprano, es decir, de las primeras décadas consumada la caída del México Tenochtitlán. Sus características demuestran que, en estas zonas, retiradas del centro de Tenochtitlán, tardó la adopción de las nuevas prácticas, inculcadas por los conquistadores del ejército de Hernán Cortés. No obstante que Xochimilco cayó en manos de los españoles, en la batalla del 15 de abril de 1521. El espacio confinado al cementerio, está alrededor del patio, de 12 metros de largo, por un ancho que, continúa en el predio adyacente. Fue consagrado mediante la ofrenda de un perro, quien salvó de la degradación al esqueleto de un niño. Los entierros restantes, son de individuos adultos orientados tanto de oriente a poniente, como de norte a sur, lo que indica que fueron colocados, ordenadamente. La mayoría corresponden al posclásico tardío, y fueron enterrados en posición de cúbito dorsal flexionado, acorde al rito mortuorio mesoamericano. Lo llamativo, señala Hussein Amador, es que los dos entierros, del periodo colonial temprano, ya fueron depositados de forma extendida, es decir, al método tradicional cristiano actual. Pero a la altura de sus hombros, se les colocó una clavícula de otras osamentas, que fueron removidas, a modo de ofrenda. Esto, y el que fueran inhumados en su hogar, revela que la transición a la práctica funeraria cristiana fue paulatina. Muy lento tardó en perderse su tradición indígena, persistiendo ciertas ideas de la cosmovisión mesoamericana. Por lo que podemos decir, que, se mezclaron, las costumbres y tradiciones, de la zona xochimilca, con las nuevas tradiciones, traídas por los conquistadores. Esa persistencia también se reflejó en la arquitectura, ya que en la etapa virreinal, los herederos de la familia reocuparon los espacios, y reaprovecharon los mismos recursos arquitectónicos, por ejemplo la piedra volcánica, como lo evidencian muros y pisos. Es decir, las cimentaciones de piedra bien construidas sirvieron como cimentación de las nuevas viviendas, a partir del periodo de la conquista. Dicha disposición se prolongó hasta el siglo XIX, y de estas construcciones, se encontraron dos viviendas en la zona. No sería hasta el comienzo del siglo XX donde se construirían las casas sin necesidad de usar estas bases viejas. Por último, la especialista Mara Becerra comenta que las excavaciones están a días de concluir, para dejar libre el sitio y dar paso al seguimiento de la obra de construcción que tenían planeado los dueños del predio, y del que podrían desprenderse otros hallazgos y la definición de las dimensiones de ciertas estructuras arqueológicas. En tanto, se solicitará la modificación de algunos aspectos del proyecto constructivo, a fin de proteger las mismas. Este descubrimiento es sin dudas, el más importante encontrado en Xochimilco, en cuanto al entendimiento de los entierros antiguos. Además de su dimensión, se pudo saber la disposición de la extensión de su estilo de vida, costumbres y tradiciones. Suscríbete al canal y recibe las notificaciones para no perderte más videos interesantes como este. Abur.